Que Dios nos bendiga a todos. Nos vamos a poner sobre nuestros pies en esta bella noche de miércoles y abriremos la escritura en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos del 12 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén, por favor. Evangelio según Lucas capítulo 6, versículo del 12 en adelante. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice la bendita palabra del Señor: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Quiero que leamos solo la primera frase del versículo 20, que dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos. Padre, esta noche rogamos que tu Espíritu Santo nos instruya, que tu Espíritu Santo nos enseñe a través de esta escritura que sigue teniendo el mismo efecto que hace 2000 años. De todo corazón, Señor, que nosotros tengamos claros cuál es el propósito que tú tienes para con nuestras vidas. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos y hermanas. Muy bien. El pasaje en cuestión pues nos habla de la elección de los 12 apóstoles. Apóstoles es diferente a decir discípulo. Discípulo pues es aquel que aprende. El apóstol es aquel que ha aprendido y que ha recibido un encargo de parte del Señor. Esa es la diferencia. Los evangelios tienen listas diferentes de lo que son los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Hechos de los Apóstoles también contiene una lista en los primeros capítulos que no es igual en todos los evangelios, porque lo que quiere destacar la enseñanza acerca de la escogitación de estas personas no se basa tanto en ellos como tal, se basa en la elección que el Señor hizo acerca de ellos. No es tanto a partir de lo que ellos como en sí, no, estaban digamos capacitados o tenían los perfiles necesarios para ser escogidos por el Señor. No, tiene que ver con que el Señor los escogió. Y el pasaje quiero que comencemos a leerlo porque el tiempo es corto los miércoles, y vamos a ir haciendo algunos detalles. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar
y pasó la noche orando a Dios. Mire, aquí quizá vamos a hacer un apartado para poder comenzar a ver aspectos prácticos. El monte siempre significó en la Biblia el lugar donde la gente podía acercarse al Señor. Y esto no viene del Nuevo Testamento, esto viene de allá del Antiguo Testamento. Porque ¿a dónde fue que encontró el llamado Moisés de parte de Dios? ¿A dónde? En un monte. ¿A dónde se entregaron las tablas de la ley? En un monte. En un monte fue donde el Señor se le reveló a Moisés, y en un monte también, después de bajar del monte, le encomiendan mandar a inspeccionar la tierra de Canaán. ¿Y cuántos espías llegaron a la tierra de Canaán a inspeccionar? Vamos a ver cuántos fueron. 12. Porque en la Biblia siempre el 12 va a ser un número que hablará de, en el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel. 12, los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida. Y hoy, en un monte, después de que pasa Jesús la noche orando, también aparecerá la elección de ¿cuántos de sus discípulos? 12 también. Entonces, esto vale la pena mencionarlo porque siempre ha sido un espacio de encuentro geográfico entre Dios y los hombres, los montes. Por otro lado, en el versículo 12 nos va a aparecer una frase que es la única en todo el Nuevo Testamento que habla que Jesús pasó toda la noche orando a Dios. Si tenemos otros casos donde pasa orando cierto tiempo, llega a 11 de la noche, la primera vigilia, la segunda vigilia, y posteriormente sale del Getsemaní. Pero este es el único texto donde la Biblia dice que Jesús pasó toda la noche orando al Señor. Y aquí comenzamos con nuestra primera aplicación práctica. La primera enseñanza práctica del texto de esta noche es: Jesús tenía que tomar la decisión de escoger a 12 de sus discípulos a quienes iba a nombrar apóstoles. Ya les expliqué la diferencia entre lo que es un discípulo y lo que es un apóstol. Pero para esa elección no era una cuestión de que me cae bien, no era una cuestión de que este tiene más pisto, no era una cuestión de que este tiene un grado más honroso en lo que se dedica. Este tiene mayor notoriedad, este es más viejo, este es más joven. No, para tomar esta decisión Jesús pasó toda la noche orando al Señor. ¿Qué significa eso, pastor? Que en las decisiones más trascendentales de su vida, la dirección que tiene que buscar no es lo que piensa su vecino, no es lo que piensa su familiar, no es ni siquiera lo que piensan los hermanos de la iglesia, no es ni siquiera lo que piensa el pastor. Las decisiones trascendentales usted las tiene que consultar con Dios. No puede tomar decisiones alocadas. Usted está en una encrucijada de su vida que no haya qué decisión tomar o qué hacer. Aquí usted tiene un ejemplo de Jesús: pasar toda la noche orando, clamándole a Dios, pidiéndole dirección sobre qué va a hacer con esa decisión que usted tiene que tomar respecto al crédito, respecto al negocio, respecto a la casa, respecto al trabajo, respecto a sus hijos. El texto pues es un tanto revelador, porque aunque ha pasado toda la noche orando, de los 12 no todos salieron fieles. Aunque pasó orando. ¿Qué significa? Imagínese si orando y pidiendo dirección ocurrió esto. Aunque ya le voy a explicar por qué uno salió así. Pero el punto prioritario en este momento es:
Yo tengo que consultarle a Dios qué voy a hacer, pues. Tengo que consultarle cuál camino voy a tomar. Tengo que pedirle su dirección. Si Él está aprobándome este crédito que yo me quiero meter. Decisiones trascendentales. Porque el ser humano se mete en líos, se mete en grandes dificultades porque no le pregunta a quien le debe de preguntar. ¿Sabe por qué le debemos de preguntar al Señor las decisiones que debemos de tomar? Porque si en un momento determinado de nuestra vida esa decisión generó un conflicto, un problema, una dificultad, el que nos va a sacar es Él de esa dificultad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Claro, nosotros estamos acostumbrados a tomar las decisiones, a veces emocionalmente, a veces como desesperados, a la loca, y ya cuando estamos en el lío, Señor, ayúdame. Y el Señor te dice, pues nunca me preguntaste, nunca llegaste en oración. Ni siquiera un viernes de milagro fuiste a preguntarme si realmente yo estaba de acuerdo con eso que ibas a hacer, con eso que ibas a decidir. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús, hermanos, orándole al Señor para elegir a los 12? Toda la noche. Toda la noche. Y esa es la primera enseñanza que tenemos en esta hora, en esta noche de amigos. Tratamiento que me tengo que hacer de una enfermedad, consúltele al Señor si Él está de acuerdo con que se haga eso. Consúltele sobre ese viaje que tiene que hacer, consúltele sobre eso que tiene que vender, consúltele sobre cada decisión trascendental, porque solo Dios nos puede dar buenos consejos, hermanos. Solo Dios sabe cuál es la ventaja de Dios. Que Dios ve nuestra vida no solamente en el presente, Dios ve nuestra vida en el futuro también. Por lo tanto, Él tiene la mejor decisión, la mejor palabra que usted y yo necesitamos. No viene de un hombre. La mejor palabra que usted y yo necesitamos es de nuestro Padre Celestial al momento de tomar decisiones. Lo segundo que tenemos aquí es 13. Cuando era de día, llamó a sus 12 discípulos. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. ¿Qué criterios ocupó? Tampoco lo sabemos. Había uno que era viejo, que era Simón Pedro. Había otro cipote que era Juan el amado. Había uno que era biznero que se llamaba Mateo, que cuando él le llamó dejó tirado el banco de los tributos y se fue corriendo detrás de Jesús. Había otro que se llamaba Tomás, que era incrédulo. Había otro llamado Bartolomé, que cuando le llevaron aquellos peces y dijo, ¿cómo vamos a sacar comida para 5,000 gente de estos panes y estos pececitos? No podía magnificar el poder que había en Jesús. Pero independientemente de sus características, si tenían dinero, si no tenían dinero, aquí ¿cuál es la enseñanza que nos da el Señor? Que Él no hace acepción de personas. Jesús nos da la oportunidad a todos. ¿A cuántos nos da la oportunidad el Señor, hermanos? A todos. No importa el estudio que usted tenga, no importa las posesiones que usted tenga, no importa el conocimiento que usted tenga, el Señor le da la oportunidad a todas las personas de acercarse a Él y ser llamados para poder desarrollar una labor. A todos. La gran pregunta es, ¿cómo voy a responder yo
a ese llamado del Señor. Ese es el punto aquí esta noche. ¿Cómo voy a responder a ese llamado que Dios me ha hecho? ¿Cómo respondieron los apóstoles? El texto nos deja ver a veces a través de los detalles qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Y quiero que ahí en su Biblia pueda subrayar una frase que es donde el Señor me llamaba la atención cuando estaba estudiando este texto. ¿Cómo dice el 16? ¿Ya están ahí conmigo? Dice: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Y mira la traducción que tenemos nosotros, que dice que llegó a ser el traidor. Cuando Jesús lo llamó al monte que menciona el versículo 12, ¿era traidor? ¿Era traidor, hermanos? ¿Era traidor, iglesia? Llegó a serlo. Llegó a ser traidor. Pero la pregunta no tiene que ver con los discípulos que ya recibieron su llamado. No tiene que ver con discípulos que ya recibieron su tarea. La pregunta es para nosotros hoy día, y después que el Señor nos ha llamado a ser sus discípulos, algunos de nosotros ya nos entregó una responsabilidad. ¿En qué nos vamos a convertir? ¿En qué nos vamos a convertir? Comencemos por el primer grupo. Hay un grupo homogéneo de todos estos personajes. No me queda tiempo en esta breve predicación de mencionarlos todos. Solamente voy a enunciar aquellos principales que a veces es dominado por el conocimiento general de la Biblia que tenemos. Comencemos por el más representativo. ¿En qué nos convertimos? ¿En discípulos? ¿En apóstoles como Pedro? Que en los momentos de mayor dificultad, ¿qué hizo con Jesús 3 veces? Lo negó. Y aquí, porque la enseñanza tiene que ver con que los que el Señor llama, los discípulos que hoy somos del siglo XXI, ¿en qué nos llegamos a convertir? ¿En personas como Pedro, que le negamos? Y no le negamos con palabras, porque Pedro por lo menos fue una situación que le preguntaron: ¿eras tú uno de los 12? Y él decía: no fui yo. Y el gallo cantó 3 veces. Nosotros, la negación que hacemos de Jesús es peor, porque no lo hacemos con palabras, lo hacemos con acciones. Estilos de vida que estamos llevando, en los cuales no es necesario que neguemos a Jesús con palabras. Nuestros hechos atestiguan que estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestros vocabularios, nuestra forma de reaccionar, nuestros temperamentos, nuestras acciones, nuestros testimonios hablan de una negación a Jesús. ¿Están aquí todavía, hermanos? Pero ¿en qué nos hemos convertido después del llamado? Yo no sé cuánto usted tenga de haber confesado a Cristo como su Señor y Salvador personal. No sé si serán meses, serán años, serán décadas, no lo sé. Pero ¿en qué se ha convertido usted? ¿En alguien que niega al Señor? ¿En alguien que a través de sus decisiones, no de sus palabras? Pedro comenzó a estar ahí en el patio con aquellos que habían llegado a apresar a Jesús.
Pedro comenzó a platicar con ellos en una fogata que habían hecho. No era necesario que Pedro dijese nada. Ya estaba negando a Jesús al estar rodeado de los mismos que lo habían llegado a apresar. Ahí estaba uno de los familiares del que Pedro le había cortado la oreja. Por eso es que lo identifica. Y si yo te vi que vos estabas en el huerto, si vos le volaste la oreja a mi primo. Con su acción, Pedro estaba negando a Jesús. ¿Y usted de qué personas se rodea, hermano? ¿Cuáles son las personas que usted frecuenta? ¿Cuáles son las personas con las cuales usted se divierte? ¿Con las personas que hablan a veces hasta pestes del mensaje del Señor? ¿En qué se ha convertido? ¿Con quién se junta usted? ¿Con quiénes baila? ¿Con quiénes goza? ¿Con quiénes se divierte? Con aquellos que a veces dicen hasta chistes ofensivos para el Señor, para su iglesia. Con la señora que pasa despotricando en la colonia acerca del evangelio. Esa es su gran amiga. ¿En qué ha llegado a ser usted? No seamos entonces, no hemos llegado a ser como Pedro, pues, pero aquellos que hemos llegado a ser como Tomás, incrédulos, que le tenemos más fe a los remedios con hierbas que nos recetan, que le dijeron a un familiar que había ido, una cuñada que había visitado Izalco, y que le dijeron que si ponía un trapo rojo se le iban a ir el insomnio. Porque nuestra incredulidad no nos deja tener la tranquilidad de descansar en las manos de Dios. Somos tan incrédulos que ante cualquier circunstancia lo primero que hacemos es salir a buscar ayuda en lugar de doblar rodillas. Decía Tomás: si yo no veo los hoyos de Jesús. Incrédulos. Y aquí yo me meto en la lista porque a veces mi incredulidad me ha hecho hacer llamadas y decir: hey, mira, fíjate que en este momento no tengo para pagar tal cosa. ¿Crees que me prestas dinero? ¿Y por qué no doblo rodillas delante de Dios? ¿Es que acaso yo creo que Dios es incapaz de poder mandar para su propia iglesia? ¿Pero en qué nos hemos convertido? ¿En qué nos hemos convertido? En la gran mayoría, ya no hablemos de Pedro, ya no hablemos de Tomás, hablemos de la gran mayoría que se echó para atrás cuando ya vio a Jesús que iba al Gólgota. El Evangelio de Juan solo registra a uno de los discípulos que llegó hasta la cruz. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Juan. El Evangelio dice: he ahí tu madre, hablándole a Juan hacia María, y a María su madre le dijo: he ahí tu hijo. Y todos los demás pescando andaban en Juan capítulo 21. Todos los demás se fueron a ver el mascón de la selecta que perdió. Y todos los demás se fueron al Tunco en una excursión el domingo. Y todos los demás ya no estaban. Todos los demás tuvieron miedo. Todos los demás, dice que había en el Evangelio de Marcos, aparece un personaje que es el joven que de la gran preocupación que tenía, solo tenía una sábana y se le cayó, es decir, que salió chulón. Imagínese usted. Pero ¿en qué nos hemos convertido? O peor aún, como Judas. Pero note esa frase: que llegó a ser el traidor. ¿Y yo en qué me voy a convertir?
Mire, hay mucha gente que antes era fiel servidora y asistente a una iglesia, no solamente a esta, a muchas iglesias, pero que hoy por hoy son personas que despotrican contra todo lo que tenga que ver evangelio, contra todo lo que tenga que ver iglesia. ¿En qué llegaron a ser? Traidores. Como dice la carta de Juan, aunque ellos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Hoy vale la pena que nos hagamos un autoexamen este miércoles y preguntémonos. Yo tengo 16 años, podrá decir usted, de ser evangélico, de haber recibido a Cristo, y la pregunta es: ¿en qué me he convertido? ¿Estoy más cerca de Jesús o estoy más lejos de Jesús? ¿En qué me he convertido? Personas que llegamos hasta las últimas consecuencias, como ese discípulo, o personas que medio problemita hay en la iglesia, ahí voy corriendo, voy volando. Versículo 17: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Quiero que noten los dos lugares. Dice el 12: en aquellos días se fue ¿a dónde? Al monte a orar. Los discípulos, por el versículo 17 dice: y descendió con ellos. Noten esto: si descendió con ellos, era porque en el monte Jesús los llamó y los discípulos ¿qué tuvieron que hacer? Subir. Ahora en el 17 dice: descendió con ellos. Ya no están en el monte, ahora están, dice el versículo 17, en un lugar llano. En otra traducción están en una planicie. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos solo son los que suben al monte. Solo son los que están cerca de Jesús. Por eso es que, y esta es una interpretación exegética que no muchos le ponen atención. Por eso les dije que me ayudaran a leer el versículo 20. Mire cómo dice el 20: y alzando los ojos, ¿hacia quiénes? No hacia toda la gente, no hacia toda la multitud, que ya la vamos a estudiar ahí. ¿Hacia quiénes alzó Jesús sus ojos? Hacia sus discípulos. Porque es a ellos los que les va a enseñar, es a ellos que les va a dar las bienaventuranzas, es a ellos que los va a instruir, es a ellos a los cuales les va a dar un seguimiento particular. Pero claro, para poder dar esta enseñanza, los discípulos no tenían que quedarse en el llano, en la parte plana. ¿Qué tenían que hacer? Subir, y eso es lo complicado. Subir, pues le va a representar que en medio del camino hay obstáculos, que en medio del camino hay sacrificios, que en medio del camino hay cansancio, pero no importa, porque yo voy subiendo a donde está mi Señor. Y la otra gente, dice el versículo 17, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos. Y aquí entra la otra categoría: y de una gran multitud de gente que había llegado de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de la costa de Sidón, que habían venido para oírle. Ojo, 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 ojo. Pero estos no eran discípulos. Solo habían llegado ¿a qué?
Y esta es mi preocupación esta noche. Que hay mucha gente que no se convierte en discípulos, sino que simplemente son, ¿qué son? Solo son oidores. Van a las iglesias, a los cultos, solamente a oír porque les gusta. Pero el propósito del Señor no solamente es que a usted le guste y que solo oiga. El propósito del Señor es que usted se convierta en un discípulo de Él. El propósito del Señor es que usted quiera seguir los pasos de Él. Porque una vez usted sigue los pasos de Jesús, entonces Él lo convierte en un apóstol, en alguien enviado a realizar algo. Hoy la iglesia cristiana tiene esta deficiencia. Hay una gran multitud. Tenemos un evento, miles de personas. Hay un concierto evangélico, miles de cristianos. ¿Cuántos de ellos son discípulos? ¿Cuántos de ellos siguen las pisadas de Jesús? ¿Cuántos de ellos quieren ser como Jesús? No, mire que llegaban ellos. Ahí en el texto dice: habían venido para oírle. ¿Y para qué más, hermanos? Para ser sanados de sus enfermedades. Llegaron los enfermos, llegaron también en el 18 los que habían sido atormentados por espíritus inmundos, eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Pero están viendo a Jesús no como su Señor, lo están viendo como un curandero, de los cuales en la época era muy común verlos. Llegaban de parte de las regiones, muchas veces de Grecia, demasiadas personas con nuevas pócimas. Llegaban, se le llamaban los curanderos itinerantes, porque habían descubierto de que alguna planta calmaba algún dolor, porque a través de alguna práctica esotérica hacía que la gente fuese sana. Pero ver a Jesús simplemente como un médico, como un curandero o como aquel que solamente está para ayudarme, el problema es que yo simplemente voy a ser oidor. Y el Señor, hermanos del tabernáculo de Ciudad Delgado, no quiere que solamente seamos oidores. Él quiere que nos convirtamos en discípulos y seguidores de Él. Pero ¿cuántos habemos esta noche con esta categoría? Con la categoría de solo venir a ver que el Señor me da. Es que vaya a la iglesia, hermana, porque ahí oran para que usted sane. Indudablemente, no lo negamos, en el Señor hay poder para sanar, para liberar, para transformar. Pero el Señor, más que darte solamente una sanidad, lo que Él quiere es que tú te conviertas en un seguidor de Él. Y ser seguidor de Él y ser un discípulo de Él te va a implicar que no te tenés que quedar en lo plano, tenés que ir hasta el monte, tenés que subir. Y quiero finalizar esta noche haciendo la reflexión a partir de cuánto ha subido usted en su relación con Dios, cuánto ha subido en comunión para con el Padre. O igual que esta gente que está en la parte plana, simplemente nos gusta el show, nos gusta el espectáculo, nos gustan los viernes de milagro, nos gustan las alabanzas, nos gusta todo menos ser un discípulo de Jesús.
ante la pregunta de cómo reaccionaron los 12 que había escogido, el tiempo comenzó a revelar de cómo iba a actuar cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a actuar nosotros ante el llamado, ante la escogitación que Dios ha hecho, en la cual no muestra acepción de personas, sino que te llama, aunque tú seas blanco, seas moreno, seas colocho, seas pelo liso, tengas dinero, no tengas dinero? Lo que el Señor quiere es que tú seas un discípulo de Él, hermano. ¿Pero en qué te vas a convertir? ¿En qué te vas a convertir? ¿Vas a ser como Juan, que llegó hasta la cruz? ¿O vas a ser como Judas? ¿O vas a ser como Tomás? ¿O vas a ser como Pedro? No busquemos imitar a ningún discípulo humano, mejor imitemos al que debemos de imitar. Su nombre se llama Jesús de Nazaret. Démosle un fuerte aplauso a Él esta noche. Padre, esta noche, a través de tu evangelio, llevamos esa carga de saber en qué nos hemos convertido. El texto dice: Judas, el que llegó a ser un traidor. Ojalá que de nosotros se diga: el que llegó a ser íntimo con Jesús, el que llegó a las últimas consecuencias, el que llegó a ser fiel, el que llegó a ser leal con su llamado, el que llegó a ser constante. ¿Qué dice el Señor de usted esta noche, hermano? ¿Qué ha llegado a ser usted después de todos estos años de haber hecho una profesión de fe? ¿Qué se dice de nosotros? ¿A dónde está usted? ¿En la categoría de la multitud que está en lo plano, en el llano, donde hay comodidad, donde hay tranquilidad, donde solo importa lo que Dios me dé? ¿O está en la categoría de discípulo que ha comenzado a subir ese monte difícil, pero ahí va caminando y está recibiendo del Señor su enseñanza a través de la palabra? ¿O ya llegó a ser apóstol, que el Señor le ha encomendado una tarea que realizar y que Él le va a proveer todas las herramientas para que lo haga? Porque el apóstol es precisamente eso, el que va en nombre de alguien. Señor, esta noche te damos gracias. Si hay alguien en esta hora que quisiera aceptar a Jesús, queremos hacerle la invitación para que levante su mano y hagamos una oración donde usted comience este camino de seguir a Cristo, este camino de ser un discípulo del Señor. ¿Habrá alguien esta noche que quiera? El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe.
La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.